La crucifixión. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí, observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él y le ofrecieron vinagre. Y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta también que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro criminal le respondió: ¿ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos y lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí, golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Amén. La paz y la misericordia sea con cada uno de ustedes, amados hermanos en la fe. Sean todos muy bienvenidos en este primer día de la semana, domingo 12 de octubre del 2025. Bienvenidos a este espacio de edificación. Muchas gracias por tomar un poco de su tiempo para escuchar la palabra que cada mañana nuestro Dios nos permite compartir en este espacio. Edificados en la palabra, a este hermoso grupo sean una vez más muy bienvenidos, hermanos, amigos y oyentes en general, que hoy nos acompañan. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y continuamos, queridos hermanos, analizando nuestro tema general,
Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Ya estamos en una 19ª semana, en el final de Lucas. Y el subtema que guía en esta semana nuestras reflexiones lleva como título los sufrimientos del Hijo del Hombre, su agonía, prueba y crucifixión. Acompáñenme, queridos hermanos, por favor, a solicitar la guía de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu con una oración. Padre bueno y misericordioso que está usted en el cielo, agradecemos en esta mañana, Señor, todas las bendiciones que usted promueve en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Gracias por estar presente siempre. Gracias por guiar nuestras vidas, Señor. Le suplicamos, Señor, que hoy en esta mañana nos permita abrir el corazón. Nos permite abrir nuestro oído espiritual, Señor, y que su palabra, Señor, sea fijada en cada corazón. Señor, agradezco mucho por todos los aquí presentes y también por todos los que escucharán más adelante este audio, Señor. Le suplico a usted que sea, Padre bueno, de bendición, de exhortación, pero sobre todo, Señor, para una toma de decisión consciente, decisiva, Señor, determinante, que guíe nuestro actuar, nuestro caminar, cada día, Señor, como siervos y discípulos tuyos, Jesús. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu, tú hables, Señor, por medio de esta tu sierva, Señor, que no siendo digna, bendito Dios, apela a los méritos sublimes de su amado Hijo Jesús, para poder, Señor, expresar su palabra. Gracias, Señor, por la dirección, gracias por el acompañamiento, y te suplicamos, Padre poderoso, que sea, Señor, esta palabra vertida en cada corazón. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por su compañía. Gracias por su dirección. En el nombre de Jesús suplicamos y pedimos esto. Amén y amén. Amén, amados hermanos y oyentes que nos acompañan hoy en esta mañana. El tema que nos ocupa el día de hoy lleva como título Crucifixión de Jesús, los eventos que le acompañaron. La crucifixión de Jesús es al mismo tiempo un evento controversial y el más maravilloso a la vez. Y es el más controversial porque muestra a las criaturas dando muerte a su Creador. Es el acontecimiento más maravilloso porque muestra al Creador salvando por amor a sus criaturas. Hoy reflexionaremos en los 17 eventos que acompañaron la crucifixión de Jesús, así como lo relata Lucas. La cruz no solo nos revela el amor de Cristo, sino también nuestra necesidad de responder a cada uno de los 17 acontecimientos relatados en nuestra cita base. Lucas 23, versos 26 al 49, que ya dimos lectura al inicio. Cada uno de ellos nos confronta a tomar una decisión. Nos llevará, hermanos, y nos confrontará si seguiremos siendo espectadores o nos convertiremos ya en sus discípulos. Hoy Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos llama a reflexionar, a arrepentirnos de toda indiferencia que ha seguido nuestra vida, de todo pecado, manifiesto y oculto, y de toda religiosidad que muchas de las veces hemos abrazado sin entrega completa, sin entrega real. También nos permitirá reflexionar para reconocer que hemos sido perdonados por gracia, no por méritos. También nos llevará para responder con gratitud, viviendo una vida de servicio fiel, consagrada al reino de nuestro Dios. Y nos llevará también a renunciar a todo lo que nos impide cargar la cruz con gozo y con propósito, tomándola cada día y negándonos a nosotros mismos. Nos confrontará también, hermanos, a servir
como Simón de Cirene, como el ladrón arrepentido, como las mujeres que lloraban con humildad, fe y compasión, pero sobre todo con una firme decisión y un compromiso real, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. Al igual, bueno, hermanos, vayamos dando inicio a nuestra reflexión de esta mañana. Con esta breve introducción, hemos introducido hacia los 17 acontecimientos que analizaremos y reflexionaremos, más a detalle. El primero de los acontecimientos, no se los he enumerado, se los enumero a cada uno. El primero es el hombre que cargó la cruz de Cristo, un cuadro de conversión. El segundo, la gran multitud de los que lloraban, un cuadro de corazones que sufren por Jesús. El tercero, predicación del destino de Jerusalén, un cuadro de juicio que viene, un juicio tan terrible que deberían hacer llorar a la gente, un juicio tan terrible que la gente deseará nunca haber tenido hijos, un juicio tan terrible que la gente deseará ser sepultada con vida, un juicio inevitable. El cuarto, identificación con los criminales. Jesús es contado con los pecadores. El quinto, la crucifixión, clímax del pecado y del amor, en el Monte Calvario y entre dos criminales. El sexto, la oración de Jesús por sus enemigos y perdón. El séptimo, suertes echadas sobre la ropa de Jesús, despojado por la avaricia. El octavo, la burla, su salvación mal interpretada por la gente y los religiosos, su afirmación de salvar, su afirmación de ser el Mesías, y por los soldados ofreciéndole vinagre y su afirmación de ser el rey. El número 9, la inscripción sobre la cruz, un cargo mal interpretado. El 10, el ladrón no arrepentido, cuadro de dureza aún ante la muerte. El 11, el ladrón arrepentido, cuadro del verdadero arrepentimiento, temiendo a Dios y declarando la justicia de Dios, pidiendo a Jesús un lugar en su reino. El 12, la terrible obscuridad, símbolo de separación y soledad. El 13, el velo rasgado en el templo, símbolo del libre acceso a la presencia de Dios. El 14, el gran grito de confianza, un cuadro del glorioso triunfo. El 15, declaración del centurión, la justicia de Jesús, confesión que muchos debemos hacer. El número 16, el dolor de la gente, un cuadro de la conciencia golpeada y arrepentida. El número 17 y último, los seguidores de Jesús, una prueba que Jesús no había vivido y servido en vano. Vamos a dar inicio al número 1, que es Simón de Cirene, una conversión real. El hombre que cargó la cruz de Cristo, un cuadro de esa conversión. El plan de Dios para proveer, nada ocurre por casualidad, al menos no para el creyente cristiano. Dios vela sobre la vida de su pueblo, de modo que si Simón, siendo obligado a cargar la cruz de Jesús, lo hizo de una manera voluntaria y sin interés, eso estuvo en los planes de Dios. Aparentemente Simón era un peregrino que había venido para celebrar la Pascua. Estaba parado junto al camino, mirando cómo la procesión de personas armadas se abría paso a través de la gente. Y digo aparentemente porque ya estaba en los planes de Dios que esto sucediera así. Hubo en él alguna expresión de preocupación y simpatía por Jesús. Algo en el interior de su corazón fue tocado. Su simpatía se extendió hacia Jesús. Dios lo sabía y por eso dirigió a los soldados para que lo
le pidieran ayudar cargando la cruz de Cristo. En este momento bien él pudo haber dicho no y retirarse. Sin embargo, él, movido en su corazón, fue inmediatamente a auxiliar a Jesús cargando esa cruz. Simón era el padre de Alejandro y Rufus. Eso lo vemos en Mateo 15:21. El comentario de Marcos es interesante. Evidentemente eran creyentes conocidos. Esta referencia parece indicar que con el tiempo Simón, o al menos sus dos hijos, se convirtieron completamente a Jesús. La persona que lleva la cruz de Cristo siempre se convertirá. Cuando nosotros tomamos esa cruz, siempre nuestra conversión será real. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dice una vez, no dice por única vez, nos recomienda cada día. Porque la negación personal, hermanos, debe de ser cada día en nosotros, analizando nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos del día, todo lo que nos rodea, e ir negándonos a nosotros mismos para ir cambiándolos. El punto número 2 dice tristeza o simpatía. La gran multitud de quienes lloraban, un cuadro de los corazones que simpatizaban con Jesús. Una gran multitud de personas seguía apenada por Jesús, especialmente de mujeres. La palabra lloraban significa cortar, golpear, herir, quebrar. Fueron quebrantados hasta lo profundo de su corazón, sintiendo gran dolor por Jesús. La palabra lamentación significa llorar, audiblemente lamentarse o sollozar. Estaban llorando, incapaces de suprimir el dolor que les cortaba el corazón. Por supuesto, algunas de estas personas habían sido por mucho tiempo seguidores de Jesús y ahora sentían la profundidad del sufrimiento de su Maestro. En tanto, otros espectadores, como en toda multitud que presenciaban intenso sufrimiento, solo sentían una ternura natural, un lamento, porque alguien tuviese que sufrir tanto. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a entender que no basta con una respuesta natural. El sufrimiento del Señor, al sufrimiento del Señor. Uno tiene que entender por qué sufrió Jesús, por qué tuvo que padecer tanto y sentir verdaderamente esa tristeza en lo profundo de nuestro corazón. Y ese reconocimiento y esa gratitud porque Cristo haya tenido que llevar los pecados del mundo, tus pecados, mis pecados, todos los pecados del mundo, hermanos. Como lo dice en Hechos 13:3, porque la tristeza, en 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, porque de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Acordaos de los presos, dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también estáis en el cuerpo. Hechos 13:3. Por eso, hermanos, nos dice que tengamos esa compasión, ese sentir real, profundo, y esa tristeza, cada vez que recordemos el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. El punto número 3 dice, Jerusalén, profecía sobre Jerusalén. La predicción del destino de Jerusalén, un cuadro del juicio que viene. El tema significativo que hay que notar aquí es lo que preocupaba a Jesús, es decir, el juicio. El pueblo
había rechazado al Mesías de Dios y a la salvación había escogido el camino del mundo, y el camino del mundo estaba destinado a la destrucción. La destrucción que se avecinaba sería tan terrible que la gente se lamentaría de sí misma, desearía nunca haber tenido hijos y también desearía ser sepultada con vida, con tal de no padecer. El versículo 31 es un proverbio que dice así: si el mundo trata así un árbol verde, a Jesús en este caso, ¿cómo tratará a un árbol seco como Israel? Un árbol con poco y nada de savia, un árbol inservible, sin vida, listo para ser cortado y destruido. Una y otra vez, Jerusalén rechazó la invitación de Dios. No obstante, Dios fue paciente durante generaciones, pero este rechazo y el crimen contra su Hijo fue lo último. Tan pronto como el cristianismo tuviera una base sólida, Jerusalén sería juzgada y condenada. Dios es paciente con todos, pero el rechazo continuo a su Hijo resulta en juicio y condenación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 y 18. El cuarto punto, amados hermanos, Jesucristo es identificado con los pecadores. La identificación con los criminales en cuanto de lo que es ser contado con los pecadores, porque fue crucificado Jesús con criminales. La Biblia no lo dice, pero tal vez aquel era un día apartado para las ejecuciones, o tal vez los líderes judíos presionaron a Pilato para ejecutar a Jesús con otros criminales. De esta manera, esperaban añadir peso al argumento de que Jesús no era más que un mero hombre y un criminal también, un impostor que merecía morir igual que otros criminales. Cualquiera que haya sido el motivo, queridos hermanos, el hecho de que el Hijo de Dios fuese ejecutado junto a otros criminales aumenta la vergüenza y el reproche que él llevó. Este evento, como muchos otros, había sido profundizado en Isaías 53:12, que dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Punto número 5. Crucifixión. La crucifixión fue el clímax del pecado y del amor. La crucifixión era la más horrible de las muertes. El dolor de los clavos atravesados a golpes por la carne de las manos y los pies o tobillos de Jesús. El peso de su cuerpo sucundiéndose y tironeando contra los clavos. Al ser levantada y fijada la cruz en su lugar. El sol abrasador y la sed insaciable que le quemaba la seca boca y garganta. La sangre que emanaba de su espalda herida por los latigazos, de su frente coronada de espinas, de su cabeza golpeada. Imagínese cuánto más se agrava ese dolor por la presencia de las moscas, que son muy insoportables cuando están molestando. ¿Cuándo ustedes no han sentido, hermanos, que les está rondando una mosca y tan molesta que es? Imagínense tantas moscas tocando y él sin poder espantarlas, sin poder mover sus manos, sintiendo ese dolor profundo.
de su cuerpo sacudiéndose y tironeando contra esos clavos. Esas moscas y mosquitos y otros insectos molestando al Señor. Y en el caso de Jesús, estaba el punzante dolor de la lanza que lo hirió en el costado. Los sufrimientos de Jesús podrían ser descritos más y más profundamente, de modo científico, de modo médico, de modo humano, de modo como usted lo quiera ver y pensar. Nunca existió una forma más cruel de ejecución que la crucifixión. La crucifixión tuvo lugar sobre una colina llamada la Calavera. En latín se dice Calvario. Nuestro nombre Calvario viene de la palabra latín. En los términos más simples, Cristo fue crucificado por nuestros pecados, para traernos y llevarnos en reconciliación a Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Amado hermano, los dos criminales fueron crucificados con él. Jesús estaba muriendo por ellos también, y por todos los demás hombres, porque todos los hombres son criminales contra Dios, rebelándose contra Él y quebrantando sus mandamientos. Por eso la palabra en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El punto número 6, el perdón y salvación. Perdón, hermanos, pero no puedo evitar la emoción de esto y la sensibilidad de los acontecimientos. La oración en favor de sus enemigos, un cuadro del amor y del perdón de Jesús hasta el mismo fin. Es el cuadro de Jesús al mediador. Es el mediador para este preciso propósito. Había venido estar como mediador entre Dios y el hombre pecador. Por eso, estando en la cruz, oró por los que estaban abajo, crucificándolo. Estaba predicho que Cristo oraría por los transgresores. Ya lo vimos en Isaías 53:12. Él oró para que Dios perdone a los que lo estaban crucificando. Y precisamente el propósito de su venida era proveer perdón para los pecados. Gracias a su muerte, Dios podría perdonar los pecados de los hombres, incluso a quienes ahora lo crucificaban. Eso fue un acto de amor, de reconciliación con el Padre. Los hombres que lo crucificaban no sabían lo que estaban haciendo, porque no sabían aún ni entendían quién era Jesús. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Primera de Corintios 2:8. Pero la verdad más maravillosa en todo el mundo es esta: Dios no culpa al pecador, ni culpa de pecado a ninguna persona. Si esa persona confía personalmente en su Hijo, sí, hermanos, Dios perdona a los hombres que dieron muerte a su único Hijo. Dios perdonará a cualquier persona, cualquier pecado, si simplemente lo pide y se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Salvador. Arrepiéntete pues de toda maldad y ruega a Dios
si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8:22. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. El séptimo punto, mortalidad e inmortalidad. Las suertes echadas sobre su ropa. El cuadro de personas poseídas por la avaricia, codicia y pecado. Aquí vamos a ver 2 puntos. Aparentemente era la costumbre de los soldados que cumplía la ejecución adueñarse de la ropa de los criminales crucificados. Los soldados despojaron a Jesús de su ropa y la repartieron entre sí. Sin embargo, su manto era de valor, era sin costura, de una sola pieza, tejida desde la cabeza hasta los pies. Su túnica era una prenda muy especial y costosa, como la túnica del sumo sacerdote. Por eso, los soldados decidieron, antes de romperla, echar suerte sobre ella para ver quién se la quedaba. Y este evento fue predicho en el Salmo 22:18. Jesús fue despojado por los soldados, despojado de sus ropas mortales. Hay un símbolo en este acto. Él se dejó despojar de toda su mortalidad para poder abolir la muerte y traer vida e inmortalidad a la humanidad que le acepta. Punto número 8. Las burlas, la interpretación equivocada de la salvación de Jesús. Quienes se burlaban y se mofaban de Jesús era el pueblo y los religiosos. Se mofaban ante su afirmación de ser el Salvador y el Mesías. Equivocaron totalmente su interpretación del carácter mesiánico de Dios. Tanto el pueblo como los religiosos debían haber estado por encima de esa clase de conducta. Además, habían tenido todas las oportunidades de creer también, de arrepentirse, puesto que Jesús no se había ocultado, no había ocultado su mensaje de salvación. Pero siendo ellos parte de una multitud pecadora y siendo ellos mismos incrédulos, se motivaron mutuamente a hacer cosas vergonzosas. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:5-6. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Los líderes, tanto civiles como religiosos, aún son hombres. No es su posición o su profesión lo que hace a un hombre, sino el corazón. Un corazón de incredulidad y enemistad, dispuesto a participar con la multitud pecadora, hará las mismas cosas vergonzosas, no importa cuál sea la posición o profesión. Y esto, queridos hermanos, nos pasa muy a menudo. A veces tenemos ciertas posiciones, a veces tenemos ciertos rangos, ciertos cargos, y pensamos que estamos por encima de todos. Y creemos que soy el líder, soy el pastor, soy el que dirige, soy el que guía. Pero cuando nuestro corazón está lejos de Dios, cuando nuestro corazón no ha sido tocado completamente, siempre nos uniremos a estas multitudes pecadoras. Siempre seguiremos siendo parte de toda esa gente que crucificó a Jesús con esa saña y esa maldad. Entonces tenemos que buscar dentro de lo profundo de nuestro ser, que nuestro corazón sea abierto a recibir a Jesús con esa sensibilidad y con esa gratitud. Los soldados se burlaron y mofaron de él. Se burlaron particularmente de su afirmación de ser rey. No entendieron esa afirmación de Jesús. En el punto número 9,
La inscripción sobre la cruz, un cargo mal interpretado. El texto colocado encima de su cabeza, el rey de los judíos, pretendía ser una burla a las autoridades judías y un reproche a la afirmación de Jesús. Sin embargo, Dios prevaleció usando el cartel para proclamar la verdad a todo el mundo. Los mismos cargos presentados contra Jesús proclamaron su deidad y su honor. Dice Filipenses 2:8 al 11, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Punto número 10. El ladrón no arrepentido. Un cuadro de dureza. Aún hasta en la muerte, los ladrones oyeron que la multitud se mofaba de Jesús en cuanto a ser el Mesías y el Salvador del mundo. Colgados allí como criminales culpables ante Dios y los hombres, debían haber estado avergonzados. ¿Qué posibilidad había de que Jesús fuese quien afirmaba ser? Necesitaban ser salvados y perdonados también. Uno de los criminales mostró una enorme dureza de corazón y se mofaba del mero pensamiento de que Jesús fuera el Cristo. Sin embargo, el otro abrió su corazón. El punto número 11. El ladrón arrepentido. Un cuadro del verdadero arrepentimiento. El segundo ladrón mostró los pasos a la salvación y el verdadero arrepentimiento. Temía a Dios, lo vemos verso 40. Declaró que Jesús era justo, verso 41, y pidió a Jesús que lo recordase. Jesús le prometió vida eterna. El hombre arrepentido estaría con Cristo también, viviendo una vida eterna, cuando Él viniese en su reino por segunda vez. El punto número 12. La espantosa oscuridad, un símbolo de separación y soledad. La oscuridad le decía algo al hombre. El hombre estaba separado de la luz. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13, 19 y 20. El hombre estaba totalmente solo en la oscuridad. En la oscuridad, hermanos, nunca se puede ver bien, ¿verdad? Estaba, por así decirlo, totalmente solo en el mundo, responsable de su propia conducta, y algún día debe presentarse completamente solo ante Dios. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, nos tenemos que presentar ante Dios para rendir cuentas de nuestra conducta. Como lo dice Hechos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Punto número 13. El velo rasgado en el templo, un símbolo del libre acceso a la presencia misma de Dios Padre. El velo que se rasgó era el velo interior, la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Había otro velo, un velo exterior que separaba el lugar santo del atrio exterior del templo. El lugar santísimo era la parte más sagrada del templo. Era el lugar donde se simbolizaba de manera muy, muy especial la habitación de la presencia de Dios. Era un lugar vedado para todos, para toda persona, excepto el sumo sacerdote. Incluso solamente podía entrar
una vez al año. Y ese era en el día de la expiación, según Éxodo 26:33. Al mismo tiempo que moría Jesús, el sumo sacerdote tenía que estar corriendo el velo exterior para exponer el lugar santo a la gente que había venido a adorar al atrio exterior. Al correr el velo exterior exponiendo el lugar santo para la adoración, tanto él como los adoradores se habrían asombrado. ¿Por qué? ¿Por qué habían visto el velo interior rasgado desde arriba hasta abajo? ¿Habrán estado parados allí, experimentando y viendo el lugar santísimo? Ese lugar tan especial donde supuestamente habitaba la presencia de Dios mismo. Aquello era algo que la gente jamás había visto. El velo estaba rasgado desde arriba hasta abajo. Esto simboliza que fue rasgado por un acto de Dios mismo. Indicaban que Dios daba acceso directo a su presencia. Ahora, mediante el cuerpo de Cristo, cualquier persona podía entrar a cualquier hora, en cualquier lugar, hasta la presencia misma del Dios eterno. El velo rasgado simboliza que ahora todos los hombres pueden acercarse a Dios por la sangre de Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:13. Porque esta apertura, amados hermanos, también es ahora para nosotros los que no somos judíos, los gentiles, pero que aceptando a Jesucristo podemos entrar también directamente a la presencia de Dios. En el punto número 14, el gran grito de confianza, un cuadro del glorioso triunfo. Lo que Jesús gritó fue una palabra en griego, telastai, que significa consumado es. Un grito que encerraba propósito, un grito de triunfo. Jesús estaba muriendo con un propósito específico y ahora, amados hermanos, había cumplido ese propósito hasta el final. Punto número 15. La declaración del centurión en cuanto a la justicia de Jesús, un cuadro de la confesión que toda persona debemos hacer. El centurión necesariamente debía ser una persona honesta. Estaba a cargo de la crucifixión, pero tal vez muy en su corazón él sentía también ese dolor y esa duda. Es decir, que era responsable también de cuánto ocurría en ese lugar. A medida que los eventos se sucedían, quedó más y más impactado por la afirmación de Jesús y la forma en que las cosas fueron ocurriendo. Cuando Jesús exclamó que su propósito se había cumplido, que su muerte era el clímax de su propósito en la tierra, el centurión quedó impactado y convencido. El hecho de que la muerte de Jesús tuviese un propósito selló su convicción. Dios vivificó el corazón del soldado y respecto de la gloriosa verdad. Cuando confesó, verdaderamente este hombre es justo. El centurión era un gentil y simbolizaba a todos los que en generaciones futuras confesarían a Jesucristo como su Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Punto número 16. El dolor de la gente, un cuadro de conciencias golpeadas. La gente había venido para entretenerse, pero se alejó entristecida, con corazones dolidos. Dios, el Señor soberano del universo, se ocupó de que sus conciencias fueran redargüidas y fuesen tocadas. Los estaba preparando para la predicación que vendría después por medio de los apóstoles. Punto número 17.
Y último, los seguidores de Jesús demostraron que Jesús había vivido y servido bien. Las mujeres estaban junto a la cruz a pesar del peligro pero estaban a cierta distancia. No obstante, allí estaban, fieles, firmes, también con un corazón dolido viendo morir a su maestro, pero confiadas en sus palabras, porque amaban y se preocupaban por Jesús. Sin importar las circunstancias, no tuvieron miedo y permanecieron firmes. Esto simboliza, amados hermanos, que la vida de Jesús no había sido en vano, que la fe de ellas y la confianza y la firmeza para seguirle había sido aún evidente, siguiéndolo hasta su crucifixión. Por eso Mateo 8:38 nos recomienda: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que perdiere su vida por causa mía, por causa del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Bien, amados hermanos, la cruz nos invita a vivir crucificados al mundo. Y vivos para Dios. Que nuestra gratitud, amados hermanos, se traduzca en obediencia, y que nuestro arrepentimiento en una vida transformada, en una nueva vida consciente del servicio a nuestro Dios, de la fidelidad y de nuestra forma de caminar este camino en el cual hemos sido llamados, queridos hermanos. Oremos. Señor Jesús, hoy contemplo tu cruz y no puedo permanecer indiferente. Me arrepiento, Señor, de todo pecado, de toda dureza de corazón, de cada momento en que he ignorado tu sacrificio y pasado por alto. Perdóname, límpiame, renuévame. Gracias, Padre, por cargar con nuestras culpas, por perdonar incluso en medio del dolor que sufriste. Yo te suplico, Señor, que nos permitas, como Simón, ayudarte a cargar esa cruz de otros. Tomar cada día nuestra cruz, Señor, negarnos a nosotros mismos y seguirte. Como el ladrón arrepentido, quiero reconocer tu reino y pedir tu misericordia. Como el centurión que declaró, compungido de corazón y quebrantado, también quiero proclamar tu justicia, tu verdad y tu amor, tu perdón y salvación a toda la humanidad. Como las mujeres que lloraban, quiero sentir también, Señor, ese dolor y vivir con compasión cada día de mi vida. Hoy, Padre, nos entregamos a ti con gratitud por todo esto, Señor, por gratitud por tu sacrificio, Jesús, en gratitud por tu gran ejemplo de fidelidad, Jesús, de obediencia, aún hasta la muerte. Permítenos ser fieles, permítenos ser útiles, Señor, y haznos verdaderos siervos tuyos. Que nuestras vidas, Señor, sean una respuesta viva a tu amor eterno. En tu nombre, Jesucristo, oramos y suplicamos todo esto, dándote gracias por tu amor incomparable, por tu amor inagotable, por tu amor real, por todo lo que tú viniste a traernos. Gracias, Jesús, gracias. Glorificamos tu nombre y te damos gracias. En tu nombre oramos, suplicando al Padre, tome en cuenta nuestro corazón redarguido. Amén y amén. Amén, amén, mis amados hermanos.
un tema muy confrontante que nos lleva a interiorizar en nuestro corazón. Nos permite sentir esa sensibilidad, hermanos, por todo lo que Jesús padeció, por todos los acontecimientos, por todo lo que hemos escuchado. Que no queden en vano, hermanos, que cada día analicemos nuestros pasos, que cada día analicemos nuestras vidas, que podamos tomar esa cruz y seguirlo. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Paz a vosotros.